Buenos días. Hoy vamos a presentar las áreas de Brodmann. Los integrantes de mi equipo son Gloria Pérez, de la Madrid, Lisette Falcón Arenas, Luis Alcalde Cárdenas y Mayra García Calero, quien les habla. Bueno, para poder remontarnos a esto, primero vamos a mencionar a Brodmann, que fue un neurólogo alemán que estudió fundamentalmente la anatomía y la psiquiatría. En 1878, alemán realizó un mapeo histológico del córtex, dividiéndolo de acuerdo a la citoarquitectura en 52 áreas diferentes. Entonces, las áreas de Brodmann son regiones de la citoarquitectura de la corteza cerebral definida en muchas especies diferentes. Iniciamos. Yo les voy a hablar acerca del área motora primaria, área número 4 del lóbulo frontal. Esta área está ubicada en el lóbulo frontal, en el giro prerolándico. Acá la podemos observar y está sombreada de verde. Su función principal es poder controlar todos nuestros movimientos voluntarios. Además, ejerce acción y control sobre los músculos distales de las extremidades contrarias. En caso de que tuviésemos algún tipo de lesión, nos puede producir flacidez en los músculos y también que nuestros reflejos sean muy exagerados. Además de ello, va a generar impulsos para que desempeñemos un movimiento voluntario y nos incita a poder movernos ante determinados estímulos, ya sean visuales o auditivos. La siguiente, por favor. El área premotora o área número 6 del lóbulo frontal. Esta área está ubicada en la anterior del giro prerolándico. Su función principal es poder organizar los movimientos que se originaron. Además, interviene en los estímulos visuales, táctiles y auditivos. Genera impulsos para poder desempeñar movimientos voluntarios, nos incita a poder movernos, y en caso de algún tipo de lesión, esto nos va a producir apraxia. ¿Qué es la apraxia? Que no nos va a permitir realizar movimientos que por más que nosotros queramos realizar, no lo vamos a poder hacer, ¿no? No vamos a poder tener el control de nuestras extremidades y no vamos a poder realizar determinados movimientos. Eso sería todo. Continuamos con mi compañera Gloria. Bien, las áreas de Brodmann en el lóbulo parietal. Hemos tomado las áreas de 1, 2, 3 o 3, 1, 2, que es el área somatosensitiva primaria, ¿no? Esta región somatosensitiva primaria tiene un giro postcentral en esa área. ¿Y de qué se encarga esta área? De los impulsos nerviosos procedentes del sentido del tacto. Por ello, esta área es indispensable para captar el dolor, captar la presión, la temperatura y todo lo que tiene que ver con la información táctil, ¿no? De igual modo, recibe también mensajes procedentes de las articulaciones y de los músculos, pero lo cual no es muy radical. ¿Y qué función va a cumplir esta área en nosotros? En la región somatosensitiva primaria se encarga de recibir, como ya dijimos, los impulsos nerviosos procedentes del sentido del tacto. ¿Qué pasa si esta área se lesiona? Puede producir una grafestesia, ¿no? Que es la pérdida de la habilidad de reconocer los caracteres escritos, porque estamos hablando de los dedos, ¿no? Puede aparecer una astereognosia, que es la pérdida de la capacidad de reconocer las formas por el tacto. Puede haber una pérdida de percepción de vibración, ¿no? Y el tacto fino, debido a que estas neuronas no harían sinapsis en la corteza cerebral. Muy bien, vamos a pasar ahora al área 43, que es el área del gusto, ¿no? El área gustativa. Situado en la parte posterior de la ínsula y prácticamente en la cisura de Silvio. Se trata de la parte de la corteza gustativa que nos permite procesar lo que es sabor y lo que es gusto en esta área. Como su propio nombre lo indica, esta área 43 de Brodmann recibe
y procesa la información del sentido del gusto, lo que nos permite ser capaces de recibir el sabor, ¿no? Cuando comemos. Creo que esta área se afecta cuando da el COVID, ¿no? Porque dice que perdemos toda sensación de gusto. Muy bien. De igual modo, dice, parece ser que está también relacionada con el mantenimiento del equilibrio. ¿Y qué función va a cumplir esta área? Una de las funciones es similar a la zona cortical del gusto. Además, se encuentra en el área 43, ¿no? Está funcionalmente activa para diferenciar los roles de la región cerebral frontal izquierda y la derecha. El área 43 muestra un aumento en la activación funcional del fMRI, ¿no? Cuando se pide, por ejemplo, a los participantes que completen una tarea, ¿no? Y ellos tienen problemas, ¿no? Las respuestas para ellos son imposibles. Entonces, va a repercutir en lo que es lo verbal. Las lesiones que son más comunes en esta área y que causaría, sea interno o externo, la causa de ageusia y la causa de disgeusia. Eso es todo. Buenos días. Continuando con la exposición, voy a exponer acerca de las áreas de Brodmann en el lóbulo temporal. Las áreas de Brodmann ubicadas en este lóbulo se encuentran involucradas directamente en el procesamiento de la información auditiva y semántica, así como algunas funciones olfativas. Las áreas de Brodmann en el lóbulo temporal. Vamos a mencionar en esta parte del lóbulo el área 41 y 42, que son el área auditiva primaria y secundaria, y el área 22 de Brodmann, que es el área auditiva de asociación. El área auditiva primaria y secundaria, diferenciada por los números 41 y 42 de Brodmann. La ubicación están en la corteza cerebral auditiva primaria y secundaria a la vez, la 41 y la 42. Se encuentran ubicadas en el lóbulo temporal en la parte posterior de la circunvolución temporal superior, concretamente en el área de Hales, de la cual ocupa aproximadamente la mitad del volumen. Dentro de las características e importancia del área 41 y 42 de Brodmann en el lóbulo temporal podemos mencionar que permite que situemos los sonidos en el espacio, es decir, que sepamos de dónde vienen los ruidos que escuchamos y que seamos capaces de percibir pequeñas vibraciones en la intensidad de los mismos sonidos. La siguiente área auditiva es la de asociación, representada por el área 22 de Brodmann. Está ubicada cerca del oído externo. Es la primera circunvolución del lóbulo temporal, constituye el labio inferior de la cisura de Sylvius. Dentro de las características e importancia de esta área auditiva de asociación, llamada también psicoauditiva, podemos mencionar que es la que se encarga de percibir la comprensión del lenguaje oral, es decir, procesa la información auditiva y estimula los procesos necesarios para entender lo que nos dicen. Eso es todo por parte del lóbulo temporal. A ver, yo les voy a mencionar las áreas en este caso número 17, 18 y 19 de Brodmann, ubicados en el lóbulo occipital. El área 17, conocido como el área visual primaria o corteza visual primaria estriada, se encarga de recibir los estímulos procedentes del sentido visual y de realizar el primer procesamiento. Por ser el área primaria, recibe una información visual poco detallada. Gracias a los áreas 18 y 19 de Brodmann podemos nosotros tener una información visual más perfecta o precisa. Dentro del área número 18 de Brodmann tenemos la corteza preestriada y la corteza inferotemporal. La corteza preestriada es la que recibe la información de la corteza primaria estriada o B1, quien en este caso se encarga de recibir la información de la B1 y estimular la memoria. Y la corteza inferotemporal
se encarga o nos ayuda en este caso a reconocer aquello que estamos observando. Y bueno, el área terciaria o en este caso el 19 de Brodmann recibe la información de las áreas anteriores y se encarga de procesar el color y el movimiento de la información visual. Tenemos también en este caso las vías de procesamiento visual. Tenemos la vía ventral y la vía dorsal. La vía ventral es la vía que responde a la pregunta, o en este caso denominada ¿qué? Si observamos la imagen, tenemos el área primaria visual primaria, o el córtex visual primario, o B1. En este caso viaja hacia la vía ventral, que sería hacia el lóbulo temporal, ¿no? Allí vamos a poder nosotros observar la forma y el color de los objetos. Y la vía dorsal, denominada, en este caso, o responde a la pregunta ¿dónde? Vamos a nosotros verificar que una vez recibida la información del córtex visual primaria o B1, viaja hacia el lóbulo parietal. Esa sería su ruta y se encarga principalmente del movimiento y la localización, ¿no? Dónde o a qué distancia se halla el estímulo, si se mueve o no, y a qué velocidad. En este caso, una lesión en el lóbulo occipital estaría causando una ceguera cortical. Una ceguera cortical no es considerada una enfermedad, tampoco un problema ocular, sino más bien es la falta de visión, ¿no? Que es ocasionada en el lóbulo occipital. Eso sería todo. Gracias.